Hola, mi nombre es Miguel Mancilla González, soy alumno de UNILAB con matrícula MX008035. El presente video es con el propósito de acreditar la materia de Derecho Procesal Penal en la modalidad de proyecto integrador. En estos momentos radico en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. Abordaremos el tema Derechos en el proceso penal. Primeramente me gustaría abordar lo que da pie a que se considere la flagrancia, y eso lo podemos ejemplificar con las situaciones que se presentan en una detención de este tipo. En el momento de la consumación del delito o instantes después del mismo, sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización de la persona imputada, en caso de que la persona imputada tenga posesión de un artículo reportado como robado, o en el caso de que un hecho delictivo en flagrancia, debe procederse a la detención de la persona imputada. Se trata de una de las labores más complejas del policía como primer respondiente, pues ante todo debe preservar la integridad de la víctima, de la sociedad en general, de la persona imputada y la del propio personal de policía. Al proceder a la detención, debe evaluarse las circunstancias para determinar su viabilidad. En caso de riesgos o la necesidad de apoyo, se informa al Ministerio Público y se atiende lo que éste instruya. Es importante mencionar que no puede detenerse a una persona bajo la sospecha de que se está cometiendo o podría cometerse un delito, ni por testigos de oídas, ni conjeturas o asuntos personales. Al llegar al lugar deben corroborarse los hechos y datos aportados en la denuncia y reportar de inmediato al Ministerio Público. Si se presenta una emergencia que implique víctimas o personas heridas, debe darse prioridad a su atención y posteriormente reportar al Ministerio Público. En el sistema penal acusatorio, el objetivo principal es esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos humanos. En una detención solo se debe de recurrir al uso de la fuerza racional para proteger la vida e integridad física de las personas involucradas. Esto quiere decir que se debe usar la fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo, aleccionamiento o represalia. La autoridad debe ser imparcial en todo momento y la justicia debe buscar la verdad. Es por eso que una persona que ha sido señalada como el causante de un daño a otra debe ser tratada como inocente hasta que, o mediante pruebas fundadas científicamente, pueda comprobarse que no lo es. Es por eso que es importante que se conozcan los derechos a los que están sujetos los indiciados al momento de ser detenidos. La autoridad está obligada a leer la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, que enlista las garantías que tiene el detenido. La persona imputada tiene derecho a que se haga de su conocimiento lo siguiente: usted se encuentra detenido por los siguientes motivos. Usted es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tiene usted derecho a declarar o guardar silencio. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse. Tiene derecho a un defensor de su elección, o en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Tiene derecho a un traductor o intérprete. Tiene derecho también a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de su detención y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento. Tiene derecho también a ser puesta sin demora a disposición de la autoridad competente, y en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Al final, el agente de la policía deberá de preguntar: ¿comprendió usted los derechos? La información respecto de los motivos de la detención, cargos y la lectura de derechos son indispensables para que la persona imputada pueda ejercer sus derechos y preparar su defensa, pues sin el conocimiento de tal información podría declarar en contra o incluso presumir que está siendo víctima de un secuestro o de desaparición forzosa. Si la persona detenida desconoce las razones de la detención, no sabrá contra qué cargo defenderse, lo que haría ilusorio el control de justicia. Por tanto, la información debe ser clara y precisa y abordar tanto las circunstancias de hecho, la calificación jurídica de tales hechos y los derechos que le asistan en tal momento. Si se establece que el Estado no informa a la víctima, esto es, a la persona detenida, de las causas o razones de su detención, este sería ilegal y por ende contraria al artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además constituiría una violación del derecho consagrado en el artículo 7.4 de la misma. Es evidente que la información debe haberse proporcionado antes de que la persona detenida rinda su primera declaración, pues de lo contrario se afectaría su derecho a preparar su defensa.
Es necesario entender que quien comete un acto en contra del orden social no deja de tener las garantías individuales con las que contamos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Es importante que las detenciones se realicen conforme a estos sencillos lineamientos, pues de lo contrario puede revertirse todo y el proceso puede venirse abajo, poniendo en libertad inmediata a la persona imputada y, en su caso, imponerse sanciones disciplinarias a la policía.